acá está. Ya. Entonces, continuamos con la misma lógica que habíamos hecho en la anterior clase. Ya, los sencillos ya hemos visto anteriormente. Vamos a realizar estos ejercicios que son los últimos en la práctica, que están en el libro de cuarto de secundaria. Ya, pero el año en quinto igual se lleva bastante lo que es trigonometría. Estos son solamente pequeñas pinceladas que se les da a final de año, que es cerca de trigonometría. Nos estamos adelantando un poco. Ya, entonces nuevamente vamos viendo lo que son, lo que nos pide. Problemas de trigonometría, desde el séptimo piso de un edificio. Desde el séptimo piso de un edificio se divisa a una persona. Se divisa a una persona como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia horizontal entre el edificio y la persona? Ya, muy bien. Entonces, podemos observar que acá nos dice la distancia horizontal entre el edificio y la persona. Lo que nos está pidiendo es este dato. La distancia... A ver, un momentito, están ingresando sus compañeros. Ahora sí. Nos dice la distancia horizontal. El horizontal es esa roja que estoy colocando entre el edificio y la persona. Eso es lo que queremos ver sencillamente. Entonces, los datos que tenemos va a ser directamente lo que es la altura que tenemos acá del edificio. Ya tenemos este dato. Esa altura tenemos. Pero hay que restar esta altura de la persona que mide, miren, 2,78 metros. Wow, ¿no? Muy grande, ¿no? 2 metros con 78. Debe ser un gigante. Pero ya, bueno, nos dan esos datos. Entonces, restaríamos la altura total menos esta altura que nos está dando como referencia. Ya. Entonces, para tener, lo que yo quiero obtener es este dato, ¿no? Es este dato. Ese dato, ya que debemos restar esas dos alturas, el total menos la altura de la persona. Y entonces voy a hacer el 19,6, que es la altura del edificio, menos de la persona, que es 2,78 metros. ¿Ya? Entonces siempre con calculadora. Yo igual estoy con mi calculadora. 19,6 menos 2,78. Que nos dan igual. Si me equivoco me corrigen. Me ayudan. 16,82. Ya. Muy bien, ya tengo este dato de acá y tengo también lo que es este ángulo. Entonces podría realizar la hipotenusa, no me interesa. Es el lado más largo, pero no me interesa. Yo solamente quiero hallar. Esto es lo que me están pidiendo, la línea horizontal. Ese es el dato que me están pidiendo. Entonces, no tengo que utilizar ninguna función que tenga hipotenusa. La única función que no tiene hipotenusa es la... ¿cuál es? A ver, para ustedes, ¿cuál tendría que usar? Cualquiera que nos responde. Tangente.
Correcto, muy bien, Mauricio. Entonces la tangente es la única que no tengo. A ver, mi mesita se está moviendo. Tangente del ángulo, ya tengo el ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y hemos hallado este cateto adyacente, o sea, voy a reemplazar la TC, tengo, que es 38. Entonces, tangente de 38 grados va a ser igual a cateto opuesto, es lo que yo quiero encontrar. Ya, el cateto opuesto se va a quedar acá, no tengo ningún valor. El cateto adyacente sí, que he hallado, que es igual a 16.82. Entonces voy a llevarlo al otro lado a multiplicar. Lo que divide, multiplica. Tangente de 38 grados. El que está abajo voy a subirlo a multiplicar, que va a ser por 16.82 igual a cateto opuesto, que es lo que quiero hallar, la línea horizontal que me está pidiendo. Entonces simplemente agarro la calculadora y coloco tangente de 38 grados. Ya. A ver, estoy haciendo mal. Tangente de 38 grados por 16.82 por 16.82 y me da un igual de 13.14. Redondeando. 13.14. Eso sería la distancia del cateto opuesto. Esta línea de acá. Lo que me pide distancia horizontal entre el edificio y la persona. ¿Ya? Entonces ya he dado, dependiendo de lo que me pide. Muy bien, entonces no es complicado. Estamos usando lo que son funciones, partes de ecuaciones, despejar este tipo de problemas. Ya lo tenemos resuelto. Vamos con otro. Ya. Acá en el ejercicio 24 nos dice, calculemos cuál es la diferencia de las alturas de los edificios mostrados en la figura. Bueno, aquí tenemos que hallar altura. Alturas de los edificios, tenemos que decir cuántos son. Y B, bueno, dos preguntas. Calculemos la altura del edificio más alto. Ya, bueno, entonces, uno, el edificio más alto y la diferencia entre ambos. ¿Cuál es la diferencia? Ya, muy bien. Tenemos solamente un dato. Tenemos un edificio que mide 11.2 metros. Ya, una distancia entre los edificios también tenemos. Tenemos un ángulo de inclinación entre un edificio y otro. Lo que vamos a operar va a ser lo siguiente. Vamos a formar un triángulo rectángulo para poder hallar. Esta distancia arriba va a ser la misma, o sea, va a ser 33.5. Se mantiene. Tengo una inclinación, ya tengo dos datos, puedo hallar cualquier dato. Ahora lo que me faltaría sería lo que es sencillamente
esta altura de acá, esta línea, esa distancia. Para yo poder sumar esa, acá lo voy a trasladar y va a ser, voy a poder sumar estas dos y voy a poder hallar la altura del edificio alto, sencillamente. Entonces, esto, si lo coloco a funciones trigonométricas, primero al triángulo, esto va a ser el cateto opuesto. Y esto va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa en esta ocasión tampoco nos interesa, no nos pide esa distancia. Entonces, lo que yo quiero saber es el cateto adyacente. Entonces, utilizamos nuevamente las funciones trigonométricas. El tangente nuevamente, porque no me interesa lo que es la hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a reemplazar datos ya. Tangente del ángulo es 67 grados. Cateto opuesto también tengo, que es 33.5. Y cateto adyacente es lo que yo quiero saber. Muy bien. Entonces voy a jugar como si fuera una ecuación para despejar el cateto adyacente. El que está dividiendo va a ir a multiplicar. Entonces cateto adyacente se va a venir a este lado. Cateto adyacente va a estar pasando a multiplicar a tangente de 67. Este 33 se queda donde está. Y luego hacemos lo siguiente. También esto lo tengo que mover. El que multiplica pasa a dividir. Entonces a 33.5 va a ir a dividir tangente de 67 grados. Y esto es igual a cateto adyacente. Ya hemos despejado. Si en las calculadoras colocamos 33.5 dividido entre tangente de 67 grados, nos va a dar un total de 14.2122. Lo voy a redondear, 14.22. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a 14.22. Ya bueno, aquí ya tendríamos este dato para poder trabajar. Muy bien, hemos hallado lo que es esta altura. Entonces puedo sumarla con esta otra altura para que me dé el total del edificio alto. Ya, entonces si sumo 14.22 más 11.2 me da un igual a 25.42. Entonces el edificio va a medir 25.42. Eso mediría el edificio más alto. Esa es su altura. Bueno, ya tenemos el edificio más alto y calculemos cuál es la diferencia de alturas. Bueno, la diferencia de alturas es esta medida, 14.22. Eso es lo que diferencian. Pues ya tenemos ambos resultados. Ya utilizando simplemente
lo que son las funciones trigonométricas. No está complicado, es sencillo. Ya, vamos con otro. Acá, ya, a ver, leemos la pregunta. ¿Qué cantidades de cable se necesita para el tendido eléctrico desde el poste hasta la vivienda mostrado en la figura? Ya, entonces, lo que yo quiero, mi incógnita de este caso sería el siguiente. Va a ser, a ver, acá está. Esto es lo que quiere. Bueno, hasta ahí sería. Eso es lo que quiere. El cable desde el poste hasta la vivienda, ¿cuánto va a necesitar? Muy bien. Me da los datos, me da el ángulo, ya, eso es importante. Lo voy a volver en un triángulo rectángulo, entonces tendría también este dato, ya, y lo que me falta es uno de los datos, uno de los catetos. Este de acá no hay cómo tenerlo, pero el de acá sí, la misma lógica del total. Puedo restar lo que es esta altura que nos da. Bueno, aquí el gráfico no está tan exacto, ¿no? Debería ser un poquito más abajo. Lo vamos a restar lo que es esta altura que nos da del edificio, del total. A ver, entonces del total que es 4.3, vamos a restar la altura de la casa que representa en el gráfico, que es 2.5, miren, menos que la persona que hemos visto más antes, la persona medía 2.7. Bueno, ya, a ver, 4.3 menos 2.5 nos da una altura de 1.8. Esta altura es de 1.8. Ya, muy bien. Esto es cateto opuesto, que lo anulo. Esto es cateto adyacente, que ya tengo este dato. Y lo que me pide en esta ocasión sí es la hipotenusa. Muy bien. Entonces, podemos utilizar una función que tenga cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué función sería? A ver, para cualquiera de ustedes. ¿Cuál función tiene cateto adyacente y hipotenusa, jóvenes señoritas? Es la función de coseno. Muy bien, vamos a memorizar. Es importante, por eso les dije en principio, que memoricemos las funciones porque se utiliza cualquiera de estas funciones. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces reemplazo nuevamente. Coseno del ángulo, el ángulo es 60 grados, igual a cateto adyacente, que en este caso es 1.8. 1.8 y la hipotenusa es lo que queremos hallar. El mismo juego de más antes hago. El que sube, el que está dividiendo pasa a multiplicar, el que está multiplicando pasa a dividir. Entonces simplemente va a ser un cambio. Coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados. Muy bien. Entonces nuevamente utilizamos la calculadora. 1.8 dividido entre coseno de 60 grados. Y ahí podemos ver el resultado que nos dice que es de 3.6.
Entonces mi hipotenusa de ese gráfico es de 3.6. Y ya tengo lo que es mi resultado de la distancia del cable que se va a necesitar, ya estando a la altura de la casa, ¿no? Y vemos que tampoco no es complicado, simplemente es algo de lógica para poder resolver este tipo de ejercicios. Muy bien. Vamos con otro. Ya. Acá. Acá lo mismo, parecido a lo que teníamos del edificio. Ya. Vamos viendo que tenemos simplemente acá dos datos. Ya que debemos hallar. Calculemos la altura del árbol más alto de la figura. Pero no tengo ninguna medida referente simplemente para hallar, lo que es, debería corresponder el triángulo, el árbol más alto debería corresponder sencillamente a estos datos. Esto de acá. Pero solamente tengo este dato de acá. Nada más. No puedo hallar teniendo un dato, por lo menos tienen que ser dos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como referencia el otro árbol. El otro árbol, a ver con qué color con este. El otro árbol ya tenemos acá, miren, dos datos. Sabemos que este árbol mide 27 metros y sabemos que es de la distancia 13.5 metros. De ahí puedo hallar. Lo que me convendría sería hallar el ángulo de inclinación que tiene este triángulo para poder trasladar, ya que comparten, como podemos ver, este ángulo. Ambos triángulos comparten, ambos triángulos, el grande y el pequeño, comparten lo que es, a ver, me ha faltado colocar esto. El triángulo grande y el triángulo pequeño comparten el mismo ángulo de inclinación. Entonces voy a hallar lo que es este ángulo de inclinación. Ya, vamos entonces. Tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente al ángulo que quiero hallar. Entonces no necesito la hipotenusa. Entonces, como más antes dijo Mauricio, el que tiene ángulo opuesto y ángulo adyacente es la tangente. Entonces utilizo nuevamente la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, voy a reemplazar datos. Tangente, el ángulo tampoco no sé, el ángulo en esta ocasión tengo que hallar. Cateto opuesto es 27. Cateto adyacente es 13.5. Y quiero que el ángulo esté solito, ese tangente me molesta. Entonces lo llevo al otro lado, pero va a ir con su inversa, que es tangente menos 1 de, 27 dividido 27 dividido entre 13.5. 13.5. Muy bien. Entonces, nuevamente me apoyo para sacar tangente menos 1, aprieto Shift tangente. A ver, Shift tangente de 27 dividido entre 13.5. Bueno, ustedes también me apoyan con sus calculadoras. 63
aprieto la tecla también de ángulo, 63,26 grados me da. Sí, 63 grados, 26 minutos. Les ha debido salir tal vez a ustedes lo que es, a ver, lo voy a hacer nuevamente. Shift tangente de 27 dividido entre 13.5. Le sale 63.43, 49, 48, 82, así le sale. En sus calculadoras hay una pequeña tecla. Esta tecla les he mostrado anteriormente, por si acaso alguien no ha visto. Aquí hay un redondito, acá hay aquí hay una comita y acá hay dos comitas. Eso se apretan, les va a salir 63 grados 26 minutos, 5.82 segundos, pero simplemente estamos redondeando. Entonces esto es igual a 63 grados con 26 minutos. Ya tengo, entonces puedo hallar ya lo que es la altura que me falta. Entonces sencillamente ya tengo del triángulo que es grande, del triángulo mayor, tengo este dato y tengo el ángulo más. Entonces ya tengo dos datos. El total va a ser, el total de este lado va a ser simplemente una suma de 8.1 más 13.5, que me da un total de 21.6. 21.6. Ya tengo dos datos. Entonces necesito hallar, si es este ángulo, el cateto opuesto. Necesito hallar el cateto opuesto. Ya. Entonces, nuevamente cateto opuesto y cateto adyacente, que me va a dar igual a tangente. Tangente. Ya tengo mi ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo datos, tangente, en vez del ángulo, coloco el dato que he hallado, 63 grados, 26 segundos. Y eso es la medida de mi ángulo. Ya. Ahora es igual a cateto opuesto. No tengo el cateto opuesto. El cateto adyacente es igual a 21.6. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, tangente de 63 grados 26 minutos es igual a por 21.6 es igual a cateto opuesto. Bueno, en las calculadoras simplemente es tangente a ver, tangente de 63 grados 26 minutos por 21.6. 21.6.
43.19. 43.2. Redondeando. Entonces el cateto opuesto es igual a 43.2. 43.2. Esto va a ser la altura 43.2 de nuestro árbol. ¿Ya? Entonces es así como podemos ir viendo los diferentes... así es como podemos estar viendo lo que son diferentes alturas, diferentes ejercicios, ¿ya? Bueno, no, a medida que vamos viendo este tipo de ejercicios, se van volviendo un poquito más complejos, se van volviendo un poquito más largos, pero la lógica es la misma para resolver este tipo de ejercicios, que es